Queridos amigos y amigas, la tradición cristiana nos habla de la sabiduría de la cruz, haciendo referencia a este misterio que hoy recordamos al hacer memoria no solamente del recorrido que Jesús hizo unas horas antes de morir, vía crucis, camino de la cruz, sino de todo lo que esto encierra y sintetiza de su vida y de su evangelio. ¿A qué se refiere este misterio? En Jesús aprendemos, Él nos enseña, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para vida eterna. San Pablo ha resumido esto de manera más directa diciendo: mayor felicidad hay en dar que en recibir. Pero también este misterio se refiere a lo que aprendemos de Jesús, que no podemos vivir al margen de nuestros hermanos y que Jesús se ha tomado muy en serio abrazar no solamente nuestra condición humana, sino abrazar la pobreza, el sufrimiento y la muerte y todo lo que esto implica en la vida de los hombres. Efectivamente, la vida vivida en Jesús y para Jesús no se puede entender sin la cruz, porque recuerda que hay cuestiones mayores o absolutas por las cuales vale la pena gastar y desgastar la existencia. Como dice San Pablo, lo que era para mí ganancia lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Yo creo que conviene pues recordar, y en esta tarde que hemos ido caminando detrás de la cruz de nuestro Señor, que no se trata de la cruz por la cruz, como si el cristiano fuera un estoico a toda prueba, un aguantador, o tal vez un masoquista, como algunos podrán pensar, o tal vez también incluso no se trata de ensalzar el sufrimiento, como algunos suelen decir, hay que sufrir para merecer. Se trata del misterio de la cruz, pero por causa de Jesús, por causa de su reino, sus valores, su estilo de vida, que bien aparecen condensados en las bienaventuranzas que pronuncia Jesús como discurso programático de Él y de todos aquellos que deseen seguirlo. Los evangelios comentan que Jesús suscita grandes simpatías y atractivo, pero al mismo tiempo es motivo de escándalo y de persecución. Y ya San Marcos anota que Jesús es buscado para ser muerto, perseguido y ser matado desde el inicio de su ministerio. La muerte, pues, que hoy hemos hecho memoria, es consecuencia de la palabra de Jesús y de su vida. Es consecuencia de su amor y de su obediencia filial, así como del amor extremo que Él vive por la humanidad, a la cual busca liberar y salvar de todo lo que le oprime y esclaviza, especialmente del pecado. Ahora bien, captar esta verdad no es nada sencillo o automático. Se trata de una sabiduría única y misteriosa que proviene del mismo Dios. Como canta San Pablo: oh abismo de riqueza y de sabiduría, de ciencia de Dios, cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. Podremos entender y comprender estos designios, el camino de la cruz que hoy hemos
celebrado, tal vez nos preguntamos más directamente, ¿estamos dispuestos a entrar y vivir de esta sabiduría? Nuestro Via Crucis lo hemos hoy celebrado haciendo referencia a hechos y situaciones de vida, porque hoy la vida misma de nuestra ciudad es un Via Crucis viviente. Tanta muerte, tanta violencia, tanta impunidad. El periodista Julio Scherer García ha dicho recientemente que en España todas las muertes provocadas por grupos terroristas en los últimos 50 años, sumadas, son menos de las que ha habido en México en los últimos 4 años, que como todos sabemos, suman ya 35,000. De ese total, en Ciudad Juárez han asesinado a más de 7,000 personas, es decir, el 20% de ese total. 1 de cada 5 personas muertas en el país por causa de violencia es de Ciudad Juárez. Cuando vemos este dato, aunque tal vez lo hemos escuchado, pues nos sentimos realmente desconcertados, impotentes, o tal vez replegados y envueltos por el miedo junto con tanta gente de nuestra ciudad. Y nada menos hoy, en la liturgia, hemos escuchado del libro de sabiduría un texto que muy bien puede reflejar lo que padecemos, puesto que nos recuerda con realismo la fuerza del mal y la realidad del malvado que maquina en su mente cómo quitar del camino al justo. Dice el texto: los insensatos, razonando erróneamente, dicen que nuestra fuerza sea norma de la justicia, porque la debilidad se demuestra inútilmente. Pongamos trampas al justo que nos fastidia y se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros delitos. Así piensa el malvado, pero se equivoca, pues lo ofusca su maldad. No conoce los secretos de Dios, ni espera recompensa para la virtud, ni valora el premio de una vida intachable, porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su mismo ser. La vida de los justos está en manos de Dios, y hoy con el Via Crucis hemos recordado y hemos hecho memoria de la vida del justo por excelencia, que es Jesús, y que nos ayuda a pensar que en su amor extremo, precisamente por su solidaridad con la humanidad hasta la muerte y muerte en cruz, Dios no ha podido permanecer ajeno, indiferente, y sabemos que el Via Crucis no termina con la muerte, sino termina con la resurrección. Para el cristiano, la historia no es un callejón sin salida, la culpa no es un abismo. Por sobre toda la oscuridad revolotea la visión de un día distinto, de otro mundo posible, de una nueva humanidad que ha sido iniciada en su Señor Jesús resucitado. El misterio de la encarnación, cruz, es inicio de nueva humanidad. El misterio de la cruz irradia luz y serenidad, gracia y fortaleza, arrojo y valentía para ser hoy testigos de Jesús, cuyo Via Crucis no termina con su muerte, como decíamos, sino con su resurrección, y cuya vida hemos de prolongar y hacer presente cada uno de nosotros hoy en nuestro mundo. ¿Qué tan dispuestos estamos a buscar entender y vivir el misterio, la sabiduría de la cruz? La carta a los Hebreos hace una relectura de la vida de Jesús y la realiza desde aquello que convenía a Dios, con el fin de conducir muchos hijos a la gloria.
Convenía a Dios hacerlo, dice este texto, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarnos a la salvación. Y nos presenta, pues, así la cruz como una necesidad, la humillación, el sufrimiento, el abajamiento como algo que está dentro de las conveniencias de Dios para conducir a la humanidad a la comunión con Él. Es la misma carta a los hebreos que nos recuerda: somos en verdad compañeros de Cristo, a condición de que mantengamos firme hasta el final la posición del comienzo. Por lo mismo, el autor nos exhorta diciéndonos: tengan fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual por el gozo que se le proponía soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Y termina exhortando el escritor sagrado: fíjense bien en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcan faltos de ánimo. Y tal vez esto puede ir concluyendo nuestra celebración y nuestra oración del Vía Crucis. Tengamos los ojos fijos en Jesús. Fijémonos en Él y aprendamos de Él, contemplándolo, cómo abraza nuestra humanidad, cómo asume nuestra condición humana hasta el sufrimiento y una muerte injusta, dice el autor, para que no desfallezcamos faltos de ánimo. Estamos a unos días de la Semana Santa y la Semana Santa pone pues ante nuestros ojos este misterio, que yo creo que si somos honestos, la primera reacción es no entender la lógica de Dios, los caminos de Dios. El amor exagerado de Dios, loco por nuestra humanidad, que no escatimó ni a su propio Hijo, para que nosotros lleguemos a ser partícipes de su vida y a vivir en comunión con Él, viviendo como Jesús. Que la celebración del Vía Crucis nos permita captar un poco más el misterio de la cruz y saborear un poco la sabiduría que encierra, la sabiduría de la cruz, como decíamos. Que nos permita vivir nuestra fe en el aquí y en el ahora, con todo lo que de pasión y cruz vivimos y vive nuestra gente, pero que ante todo nos impulse a buscar reproducir los rasgos de nuestro Señor y prolongar su vida en medio de nuestros hermanos, de todo lo que somos y vivimos. Prolongar su entrega y donación, su oblación y servicio, a fin de que, como Jesús nos lo ha enseñado, podamos junto con Él ayudar para que nuestro mundo pueda tener vida y vida en abundancia. Pues pidamos al Señor que esta celebración podamos seguirla rumiando, ¿verdad?, meditando, pero ante todo que podamos entrar en esa experiencia más profunda, no solamente donde somos tocados por el amor extremo de Dios, sino que su amor nos capacita para prolongar su vida, para hacer de nuestra vida, como dirá esa carta a los hebreos, somos compañeros de Jesús, a condición de que no perdamos el entusiasmo del principio. Que así sea.